Muy buenas noches con todos y todas. Bienvenidos al curso taller Abogacía por el Protocolo de Aborto Terapéutico, que es un evento que está siendo organizado por la red Intercorum en el marco del proyecto Jóvenes por los DSDR. Contamos con el apoyo del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, PIGO, y también la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Igualmente, comentarles que tenemos la participación de diferentes redes locales como la red Intercorum Apurímac, la red Intercorum Ucayali y la red Intercorum Madre de Dios. Agradezco la presencia de cada uno de los especialistas presentes el día de hoy en esta plataforma virtual. A nombre de toda la red Intercorum les hacemos llegar un abrazo a cada uno de ellos, esperando que se encuentren bien. Y bueno, les cedo el pase al doctor Enrique Guevara Ríos para que dé inicio a nuestro evento. Adelante, doctor. Buenas noches, muchas gracias, Araceli. Mis primeras palabras sean de agradecimiento a Interforum y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, el poder compartir experiencias en cuanto al aborto terapéutico. A nombre del doctor Antonio Ciudad, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, reciban ustedes los más cordiales saludos a todos los participantes del día de hoy, así como a nuestros queridos ponentes, que los iré presentando en el transcurso de los minutos. Todo esto está dentro del marco del proyecto que se viene realizando con la FIGO, con la Federación Internacional de Ginecobstetricia, desde abril del 2019. El proyecto se denomina Advocacy por el Aborto Terapéutico. Lo que pretende, o el objetivo principal de este proyecto, es que todas las mujeres puedan tener mayor acceso al aborto terapéutico como parte de sus derechos reproductivos, como parte de los aspectos legales, como una cuestión ética, y de tal manera que tengan la mejor atención posible, sobre todo para salvar la vida de las mujeres, porque acá estamos hablando principalmente de salvar vidas. Entonces, eso es el objetivo principal de este proyecto, y la razón por la cual el día de hoy nos reunimos acá es justamente para compartir experiencias en diferentes aspectos del aborto terapéutico, que tanto médicos o personal de salud como la población en general tiene muchas dudas. Así que el día de hoy trataremos de resolver esas dudas de la mejor manera posible. El programa tiene 5 temas. El primer tema es aspectos éticos, porque muchos dicen que no es ético hacer un aborto terapéutico, pero van a ver que no es así. Luego los aspectos legales, que también hablan de que no es legal hacer un aborto terapéutico, pero eso se va a aclarar. En tercer lugar, ¿qué tiene que ver la salud mental con respecto al aborto terapéutico, especialmente en los casos de embarazo producto de una violación y de malformaciones congénitas incompatibles con la vida? Finalmente se hablará sobre la guía de aborto terapéutico, y el último se hablará sobre los resultados de esa atención de aborto terapéutico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Para dar inicio a esta presentación, quiero presentar al doctor Miguel Gutiérrez Ramos. Doctor Miguel Gutiérrez Ramos es médico ginecobstetra y además es paz presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Además es maestro latinoamericano de ginecología y obstetricia por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Es miembro honorario de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología, y además es miembro también del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Actualmente es médico ginecólogo obstetra de la Clínica Santa Isabel, y en la actualidad es el coordinador adjunto del proyecto FIGO Advocacy por el aborto terapéutico en el Perú. Doctor Miguel Gutiérrez, bienvenido, y usted tiene 15 minutos para realizar su presentación sobre aspectos éticos en el aborto terapéutico. Bienvenido, doctor Gutiérrez. Adelante. Gracias, doctor Guevara. 15 minutos, no es 20, ¿no? Ya, trataré de ajustar el tiempo a los 15 minutos. Voy a compartir pantalla. En primer lugar, quiero agradecer a Interforum por la invitación y, bueno, al proyecto de ASAP por unirse a este taller.
y en realidad muy contento de estar con ustedes, los jóvenes, para hablar de un tema que a veces es complejo entenderlo, pero no por ello deja de ser una realidad que la tenemos que ver y la vivimos día a día. Y es de verdad muy contento de participar, a pesar de que es un sábado, pero todos estamos acá muy dispuestos a poder dialogar con ustedes. Ahí me he pasado 30 segundos, Quique, no me los cuentes, ¿no? Ya, está bien. Entonces, empezamos con aborto terapéutico, una cuestión ética. En primer lugar, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Decirles que los jóvenes deben saber de que el tema del aborto, la interrupción de una gestación, no es un tema nuevo, es un tema muy antiguo, quizá en la antigüedad, antes de la era cristiana y antes de la época de los griegos, etcétera, ¿no? El jefe de familia que ejercía absoluto derecho sobre el fruto de la concepción se podía incluso matar a sus hijos, etcétera. Entonces el aborto se podía practicar en forma libre, sin mayor problema, pero eso dependiendo del jefe de la familia. Cambia la situación ya en la etapa de la Grecia antigua, cuando incluso el aborto se prescribe en caso de incesto, e incluso, como dice Aristóteles, como una fórmula para limitar las dimensiones de la familia. En este caso ya el feto era considerado parte de la madre y era ella quien podía disponer del arbitrio de su cuerpo. A muchos de nosotros que profesamos la religión católica nos interesa saber cómo es que mira la religión desde épocas tan antiguas como comienzo de la era cristiana. Y en realidad se adopta inicialmente una concepción que se llama ilemórfica, que tiene que ver con un concepto filosófico de Aristóteles en relación a la animación retardada, o sea, que el alma, que es quien se supone que le da la categoría de ser humano, no ingresa desde la concepción, sino ingresa tardíamente en el desarrollo del embarazo. Y entonces no habría problema si hubiera un aborto a comienzos del embarazo, ¿no es cierto?, antes de que ingrese el alma. Y en esto hablan de la evolución o el periodo vegetal, animal y luego humano cuando ingrese el alma. Esta concepción ilemórfica fue adoptada por el Concilio de Docena en 1312 y hasta el momento, en general, la Iglesia no consideraba el aborto como un asesinato. San Agustín también participó de este concepto. Fue recién en el siglo XIX, en 1869, que Papa Pío IX proclamó que el embrión adquiría el alma desde el momento de la concepción, por lo tanto decía que ya era una persona desde el momento de la concepción. Como ven, en la Iglesia ha variado mucho sus posiciones dependiendo de quién las plantea y en qué momento se plantean. Lo que sí queda muy objetivo, que el siglo pasado los estados preocupados por las muertes o las enfermedades que daba el aborto empiezan a regular el aborto. Y es así que Perú, por ejemplo, despenaliza el aborto en el año 1924, lo hace Argentina antes, Rusia lo hace antes, y así muchos estados han empezado a despenalizar y en algunos casos legislar a favor del aborto durante el siglo pasado. Y hay dos hechos importantes que no hay que olvidar, que es el reconocimiento de los derechos humanos en el año 48, después de la guerra civil, de la guerra mundial, perdón, y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos que se dan posteriormente, pero como parte del derecho que tiene una mujer y que deben ser respetados y que los gobiernos han suscrito convenios. Y el otro tema es los principios éticos o bioéticos que están acompañando la evolución de la tecnología incorporada en toda la medicina, ¿no es cierto? Fundamentalmente en temas de aspectos ginecostéticos, por ejemplo, genoma, infertilidad, aborto, etcétera, etcétera, se incorpora y esto nos ha obligado a revisar en el tema del aborto cómo sería si es que esto se enfoca desde el punto de vista ético. Y entonces, en general, para hablarles de este tema rápidamente, debemos considerar lo que todos ustedes en general piensan, ¿no? La maternidad como expresión de la vida humana,
frente al aborto, que sería la negación absoluta. Así más o menos plantean las sociedades en general, y una es la visión que tienen, negando la posibilidad que el aborto también se puede ver como una afirmación del valor de la vida y el respeto de ella. ¿Por qué? Porque cuando a veces se interrumpe la gestación o se aborta, no solamente es simplemente por el hecho de interrumpir, sino que en el caso del aborto terapéutico, la razón tiene que ver con salvar la vida de la mujer en el caso que se defienda la vida por una causa o se preserve su salud de algún mal que pueda afectar la salud de la mujer. Porque entonces la mirada del aborto ya no es solo como relacionado a muerte o a negar absolutamente la vida, sino hacerlo teniendo un efecto también de preservar la vida de otra persona. Y esto tiene que ver también con lo que las sociedades hacen y que exigen a las mujeres a que se realicen teniendo hijos. Ustedes saben que la reproducción humana y en la época actual más todavía, hay muchas mujeres que ven que se van a realizar como mujeres no teniendo hijos, sino teniendo un trabajo, haciendo sus propias metas, que no siempre están relacionadas a la reproducción. Entonces la reproducción humana debiera ver como un proceso de elección. Entonces ninguna sociedad sería moralmente adecuada si no se organiza para propiciar la elección procreativa y no simplemente hacer que las mujeres tengan que ser madres porque están dotadas de la posibilidad biológica de gestar, y eso hace que en determinados momentos la mujer pueda optar por ser madre o no. Entonces, mirándolo así rápidamente, podríamos decir que en algunas circunstancias el aborto siempre va a ser un mal físico, pero no siempre será un mal moral. Esto lo dice un jesuita muy reconocido en el mundo, que ha sido presidente de los teólogos en el mundo, que no siempre es mal moral. Y esto dependiendo. Entonces, en el caso del terapéutico, por ejemplo, en donde no se busca hacer daño a la gestación, sino se busca que al interrumpir la gestación se pueda preservar la vida o la salud de la mujer, no sería planteado como un mal moral, porque lo que se está buscando es otra cosa. En general, la moral de una sociedad que está relacionada más a las costumbres de la sociedad y que tiene que ver mucho con las religiones, debería ser considerado en la actualidad y debería ser en una sociedad reconocer a las mujeres como agentes morales, pleno derecho, con capacidad de escoger éticamente, con criterios socialmente justos, y no plantear a las mujeres que van a ser morales siempre y cuando tengan hijos, y a pesar de que pongan en riesgo su vida, ¿no es cierto? E inmoral debería ser, ¿no es cierto?, que el Estado, grupos religiosos, iglesias, etcétera, 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 decidan por las mujeres qué hacer con sus cuerpos o con su capacidad reproductiva. Entonces, cuando hablamos de aborto terapéutico, vamos a tener que ver con lo que se piensa y lo que se va a actuar con la despenalización del aborto para el caso terapéutico. Vamos a ver una ruptura entre la lógica y la práctica política y social a la que estamos acostumbrados en forma conservadora y lo que es ética y cuestión de derecho, elección ética de continuar o no una gestación. En este caso, no continuar la gestación por razones de salud o de vida de la mujer. Entonces, cuando uno habla de ética y moral, a veces pensamos que es lo mismo, y no, la ética no inventa los problemas morales. Es más, la ética reflexiona sobre los problemas cotidianos que se dan cada día. Y para el médico, los problemas, y más para el ginecobstetra, los problemas se dan todos los días en planificación familiar, en temas de aborto, en temas de salud materna, etc. Y la ética lo que hace es usar sus principios para reflexionar sobre cada uno de estos problemas que se ocurren cada día, y entonces la ética reflexiona sobre algunos problemas morales o algunas cuestiones que se dan día a día para poder tomar decisiones adecuadas. El médico está confrontado en esto permanentemente. Entonces, es necesario también hacer un análisis de las creencias y valores para poder llegar a estas definiciones o a estas conclusiones que nos hagan ser justos, si se quiere, en determinados temas, como es el aborto, ¿no? Pero hay que recordar algo también. Cuando uno habla
de que todo lo legal es correcto, entonces es ético, uno está equivocado. Por ejemplo, el caso de la esclavitud, ¿no es cierto? En la época de la colonia tendríamos que decir, como era legal, era ético. Eso es imposible de aceptar. No solamente en ese tiempo mucha gente no lo aceptaba, sino que en este momento nadie aceptaría que la esclavitud, así fuese legal, es ético, porque vulnera principios básicos del ser humano, principios básicos de la ética, principios del derecho del ser humano a la libertad, básicamente a la dignidad. Entonces no podríamos considerar que es ético, pero hay situaciones donde ha sido legal. Por eso, en el tema del aborto, puede ser legal en algunos sitios y ético a la vez, pero en algunos sitios donde es prohibido, no es necesariamente ético esa prohibición, ¿cierto? Y estos aspectos éticos en general no es suscrito por la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, por Miguel Gutiérrez que está hablando, o por los que estamos en esta mesa, no. Suscrito pues por diferentes asociaciones médicas internacionales de América Latina, de Europa, etcétera. Por ejemplo, la FIGO es muy claro en decidir, en abogar por el cuidado y la salud de la mujer y además tener una posición muy abierta cuando hay malformaciones incompatibles con la vida, incluso con las violaciones, y obviamente cuando hay de salud, la FLASOC también tiene esta posición. El Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, en su declaración de principios y al respetar los derechos del paciente, también está de acuerdo con que se pueda hacer un aborto terapéutico teniendo en mente la defensa de los derechos que tiene el paciente. Y entonces, estos principios de ética y bioética que los usamos todo el tiempo, que tienen que ver con la autonomía y dar la libertad de decidir a la mujer, pero bien informada, y nos obliga a nosotros a tener que informar al paciente cuando tenga alguna enfermedad que pueda hacerle daño o tenga riesgo en su vida o su salud. Nos obliga a nosotros como profesionales a informar adecuadamente, a pesar de que nosotros no vayamos a ser quienes vamos a interrumpir esa gestación, por ejemplo, vamos a decir, pero tenemos que informarle, esa es parte de la autonomía, es un derecho y es un principio ético básico. La beneficencia, obviamente, prepararnos bien para cuidar bien la salud de las mujeres, no hacer daño, obviamente. ¿Cómo vamos a dejar que una mujer que se embaraza y sabemos que esto le va a ocasionar un daño en su salud o la muerte, no le vamos a informar? Y hay que hacer todo lo posible para que ella pueda ser canalizada a pesar que nosotros, hacia donde la van a atender, a pesar que nosotros no la atendamos. Y tener equidad en salud es algo que ahora se discute y se ve, incluso políticamente, ¿no? La equidad, la inequidad que existe entre un quintil pobre y quintil de riqueza más alto, quinto, no hay forma de no pensar en que todas las mujeres de todos los quintiles tienen que ser tratadas por igual. Entonces, para terminar y ceñirme a estos 15 minutos que me da el doctor Guevara, yo diría que nosotros tenemos una serie de elementos o son nuestros principios para poder reflexionar hacia un determinado tema y aplicar la autonomía, la beneficencia, la justicia, la no maleficencia, tanto para el feto como para la mamá, la mujer gestante, y decidir, en algunos casos, ¿no es cierto?, cuando hay riesgo a la madre o a su salud, decidir por la interrupción de una gestación, en muchos casos, como se ha venido haciendo. Este es un slide último para que entiendan que decir la mujer va a tener un aborto terapéutico no es una cuestión tan sencilla. Hay que hacer un análisis pero basado en 3 dimensiones. Él la tiene que tener presente. La dimensión ética que tener presente y la dimensión legal, en el caso del aborto terapéutico en el Perú, también está presente. En estas 3 dimensiones podemos aplicar este esquema haciendo un análisis no solamente de los aspectos morales, etcétera, sino también de toda la ciencia que existe y la evidencia que existe en el mundo. Y yo les puedo decir con tranquilidad que cuando uno tiene una decisión de un aborto terapéutico, es una decisión que está basada en la ética y está basada en el derecho y en lo legal también. Entonces, tranquilos,
ir analizando y discutiendo estos temas para que ustedes puedan tener posiciones claras y que puedan resolverlas cuando tengan que resolverlas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Miguel Gutiérrez, por su excelente presentación. Creo que queda bastante claro de que el aborto terapéutico es una atención o un procedimiento que es éticamente válido desde el punto de vista en la medicina. Así que si hay algunas preguntas, esas las veremos al final. Le agradezco también por cumplir por sus 15 minutos, doctor Gutiérrez. Ahora vamos a dar paso al doctor, al abogado Manuel Vilca Romero. El abogado Manuel Vilca Romero es un abogado de amplísima experiencia, sobre todo en temas de derechos sexuales y reproductivos. Ha participado en varios litigios internacionales donde ha defendido ardorosamente los derechos de las mujeres. Entonces voy a dejar con ustedes en uso de la palabra a Manuel Vilca Romero, quien va a hablar justamente sobre aquellos aspectos legales en la atención del aborto terapéutico. Bienvenido y adelante, doctor Manuel Vilca Romero, tiene usted 15 minutos. Gracias, doctor Guevara. Estimados jóvenes de la red Interquorum, señores miembros de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, estimados expositores, damas y caballeros. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por la gentil invitación a participar en este evento académico. Yendo directamente al tema que nos convoca, que es la abogacía por el aborto terapéutico, debemos comenzar básicamente los abogados, porque nosotros respiramos legalidad. En buena cuenta, somos operadores del derecho y solamente podemos decir lo que está escrito. En buena cuenta no nos podemos apartar de ello. Dentro de los aspectos técnico-legales de la atención del aborto, tenemos que comenzar con el Código Penal de 1991. Debo manifestar que este código, especialmente del artículo 114-120, ahí se encuentra regulada las diversas formas de aborto. En el artículo 119 de este mismo cuerpo legal se encuentra el aborto terapéutico, que es la única figura legal en el Perú que autoriza para salvar la vida de la gestante e interrumpir el embarazo. Esta norma fue emitida en el año de 1924, mire, ya va a tener 100 años, cuando se aprobó el Código Penal de aquel entonces, y hasta la fecha ha observado su vigencia sin haber sido cuestionada en forma alguna, desplegando hasta la actualidad todos sus efectos jurídicos en el tiempo. A través de ella, el legislador ha despenalizado esta conducta en el caso preciso y específico del aborto practicado por un médico. Precisamos, por un médico. Debemos manifestar que no podemos decir nosotros los abogados que el aborto está legalizado, porque el cuerpo legal que tipifica los delitos es el Código Penal, y entenderemos que en un libro tan chiquito no se puede legalizar todo. No está legalizado tomar Coca-Cola, no está legalizado manejar carro. Simplemente todo lo que no está en el Código Penal prohibido, tipificado, se puede hacer. Entonces la palabra técnica para nosotros los abogados es que el aborto terapéutico no está penalizado, contrario censo, se puede realizar. Quería precisarle con relación a las organizaciones mundiales de la salud que todas las legislaciones en América, desde Canadá hasta Chile, tienen en su codificación y tienen dentro de sus temperamentos que está permitido el terapéutico. Pero solamente hay dos países en Centroamérica que no lo permiten. Uno de ellos es Nicaragua y el otro es El Salvador, por motivos estrictamente políticos. Pero además todas las organizaciones mundiales y sus países lo permiten. Pero cuando lo dice exactamente así, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, así como social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. Cuando la ley penal alude a la salud, se debe entender que y comprende tanto la salud física como la salud mental. Yo quiero precisar que muchas veces nosotros decimos que solamente la salud física cuenta, pero no. La salud para todas las organizaciones mundiales de salud entiende tanto la salud física como la salud mental. Para hacer la interrupción legal del embarazo no es necesario que la gente esté en inminente periodo de muerte, sino que es suficiente que exista amenaza o daño grande en su salud permanente. Bien, entonces,
En la Constitución del año de 1993, precisa letra, artículo 2, toda persona tiene derecho a la vida, a su integridad, a la parte psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido y sujeto, bueno, da una serie de precisiones con relación a que todo peruano tiene derecho a todo, ¿no? En cuanto a las organizaciones internacionales, tanto en el Cairo como en Beijing, han tenido la misma línea. En buena cuenta que en los casos que el aborto no es controlado a la ley, en todo caso, si el Perú así lo acepta, estos se deberán realizarse en condiciones adecuadas. Entonces, desde Beijing hasta Cairo, fue tipificado así. Estaba permitido hacerlo. La Ley General de la Salud de 1997 precisa: toda persona tiene derecho a la protección de su salud en términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable. En su artículo 15 precisa que toda persona tiene derecho al acceso a los servicios de salud, a obtener servicios, medicamentos y productos de servicios. Sin embargo, yo debo manifestarle que la Ley General de Salud de 1996 no toca el aborto terapéutico, pero sí toca, por ejemplo, eventos médicos adversos, en su artículo 34. Cuando habla de los médicos, habla de impericia, imprudencia y negligencia médica, que quizás vamos a ver más adelante que es uno de los impedimentos del terapéutico. En el Perú tenemos dos casos emblemáticos. Decimos emblemático porque lo ha visto el supratribunal. En buena cuenta ha salido del ámbito del Perú. Para los que no son abogados, debíamos decir que han sido pues vistos en primera instancia, segunda instancia, a la Corte Suprema, y acá acabó en el ámbito peruano. Pero ellos tienen la puerta abierta para irse al ámbito supranacional, a tribunales internacionales. Entonces, son dos casos emblemáticos que el Estado ha sido denunciado ante el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, más conocido como la CEDAW. En ambos casos le ha ido mal al Estado peruano. Vamos a verlo por lo siguiente. En el caso KL versus Perú, KL, porque en ese momento tenía 17 años. En buena cuenta, la petición presentada por Karin Noelia Yontón Guamán, en la que se emitió el dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de 24 de octubre de 2005. En este caso se negó a la mujer la posibilidad de una interrupción médica para suspender el embarazo feto-anencefálico. Eso quiere decir que no iba a tener vida el creado. Como que fue así, nació una bebé y falleció a los 4 días. Pero esta denunciante, KL, se fue hasta el Tribunal Supranacional y demostró que de alguna manera fue obligada a tener 9 meses de embarazo, a dar la luz y a perder el bebé y enterrarlo en el cementerio, sabiendo desde el principio que no iba a ser viable. Entonces ella quedó realmente con un grave problema de la salud mental, que seguramente ya lo veremos más adelante con el especialista. Pero, ¿por qué nosotros tenemos? ¿Por qué el Hospital Arzobispo Loaiza no permitió el terapéutico? Porque decían de que no era una salud física, que no ponía en peligro su vida, pero olvidó la parte mental. Entonces, lo que le hago ver en este caso específico es que solamente vieron la parte de su salud física, no la parte mental, que posteriormente la transnacional castigó al Perú. El otro caso es el caso de LC versus Perú. En el caso de LC, se denunció ante el Comité de la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Este también se llama el CEDAW, que los abogados conocemos. Toda persona que tiene menos de 14 años es abusada sexualmente, no tiene libertad de sexo. Entonces se precisó que fue sobre el repetido abuso sexual realizado en su contra, donde quedó ella embarazada y afectada de depresión, intentó suicidarse arrojándose de un edificio el 31 de marzo de 2007. Dicho accidente se produjo una serie de daños en su columna vertebral. Y con el objeto que tal daño no se agravara, el Departamento Médico de Neurocirugía del Hospital Aníbal Alcides Carrión propició una intervención para el día 12 de abril de 2007. Pero en ese problema, ¿qué sucedió? Se diagnosticó que estaba embarazada. Entonces, lo que determinó la operación ya programada se suspendió. Ante ello, en abril de 2007, la madre de LC, previa consulta con su hija, solicita al hospital que practique la interrupción del embarazo, conforme al artículo 119 del Código Penal, que ya estaba vigente.
alegando que dicho embarazo ponía en peligro su vida, la salud física y psicológica, así como la integridad de LC. Sin embargo, el hospital Daniel Alcides Carrión hizo caso omiso a ello. En buena cuenta no accedió, motivo por el cual se fueron al supratribunal y el supratribunal nuevamente al Perú lo amonestó. Este ha sido el principio, porque nosotros vemos que ahí, vamos a mirar ahí qué es lo que sucedía. Era que no había una norma técnica. En buena cuenta, el Código Penal no penalizaba el terapéutico, pero no había una guía nacional para hacerlo. Entonces, esta guía nacional de 2014, llamada Guía Técnica Nacional para la Estandarización de Procedimientos de la Atención Integral de la Gestante en Interrupción Involuntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo, menor de 22 semanas, con consentimiento informado, es 2014. Entonces, con el problema de LC, simple y llanamente el Tribunal Supranacional indicó que el Perú no tenía guía nacional. Y de ahí comenzó la batalla en las calles y en todas partes, siendo de alguna manera la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología tenía una fuerza total, porque también fue uno de los abanderados en este tema. Entonces debemos pensar que la práctica del aborto terapéutico en el Perú es compleja, puesto que no todos los médicos desean intervenir, y se excusa bajo argumentos de creencia, conciencia, de conocimiento o miedo. Me quiero detener en estos casos. En muchos casos yo he conversado con amigos médicos y la pregunta en foros y seminarios es ¿por qué no hacen el terapéutico? Si de alguna manera no es viable el embarazo, es anencefálico o tiene algún problema que está permitido. Simplemente lo hacen por diferentes temperamentos, tanto por creencia como por conciencia, o también por desconocimiento, pero más que nada por el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a ser enjuiciado, el miedo a que en el gobierno mañana pasado nos toque un ministro sodalicio, un Solari, o nos toque un presidente de la Comisión de Salud del Congreso que sea pues ultra cristiano. Entonces, por ese miedo, entonces me dice, doctor, tú tienes razón, ese embarazo no es viable, pero vamos a utilizar otro método. Vamos a utilizar otro misoprostol y vamos a acabarlo. Pero no podemos nosotros hacer el aborto terapéutico básicamente por miedo. Es cierto que si la vida de la mujer está en riesgo, el negarse puede ser una razón suficiente para un procedimiento judicial en caso de que la mujer pierda la vida. El proceso de interrupción de embarazo comienza cuando la gestante solicita a la Junta Médica su aprobación. Quiero precisar cuáles son las posibilidades legales que tiene la paciente. La práctica del aborto en el Perú es compleja, pero sin embargo, el problema mayor está en que nosotros tenemos los abogados una serie de temperamentos con relación a qué hacer en caso de. Entonces, en el caso hipotético que la Junta Médica se demore en emitir sus resultados y el tiempo de gestación se vuelve un impedimento, porque recordemos que son solamente 22 semanas, la mujer está en todo su derecho de hacer acciones legales como el habeas corpus, acción de amparo, acción de cumplimiento. También la posibilidad de presentar una queja ante la Defensoría del Pueblo. Recordemos que este año nosotros hemos presenciado lo que es la eutanasia. Históricamente en el Perú nosotros tenemos 3 problemas legales. Uno es la pena de muerte, lo que es el aborto y es la eutanasia. Pero este año, dado a que la Defensoría del Pueblo hizo una acción de amparo, la ciudadana Ana Estrada obtuvo de la Corte Superior de Justicia a su favor de su demanda para que el Estado reconozca el derecho a una muerte asistida, una muerte cristiana, una muerte digna que sea practicada. Entonces, históricamente en el Perú se hizo la eutanasia a esta abogada que tenía una enfermedad que iba a acabar con su vida. Entonces, vemos que está evolucionando a pesar de no estar escrito. Como conclusión, debía apreciar que de conformidad con el artículo 119 del Código Penal, que establece que un médico puede tener interrupción del embarazo, es posible practicar legalmente un aborto. Simple y llanamente puede ser por un médico, no puede ser por otro, no puede ser por un abogado, tiene que ser por un médico, cumpliendo estrictamente la guía técnica precisada anteriormente. Gracias y quedo atento a las preguntas si el doctor Enrique Guevara no tiene bien. Muchas gracias, doctor Manuel Milcar Romero, por su excelente presentación, que
que creo que clarifica mucho el hecho de que es totalmente legal el realizar un aborto terapéutico y realizarlo los médicos y los médicos ginecobstetras. Entonces ahí justo había una pregunta en el chat que creo que ya la ha respondido. Dicen, ¿puede ser denunciado penalmente un médico que no quiera haber dado, haber hecho el procedimiento de aborto terapéutico y en el caso que la gestante falleciera? Esa es la pregunta. ¿Qué diría usted? Bien, con estadística podemos precisar que ya el Perú ha sido castigado por tribunales supranacionales en 2 casos que ya lo hemos precisado. Pero dentro del proceso también hay procesos que son administrativos, que lo hace el INDECOPI. Y vemos varios casos de que las pacientes han ido al INDECOPI, los han denunciado justamente por ello, y el INDECOPI los ha multado con encima de 10, 20, 30 unidades dispositivas tributarias. Entonces hay varios casos ya que se venían castigando. Lo que sucede es que no hay un solo caso contra un médico en la vía penal. Eso todavía no hay. Pero tampoco desde 2014 hasta la fecha no existe un solo procedimiento técnico penal que así lo vea. En buena cuenta no ha sido castigado ningún médico por nada de lo que es el aborto terapéutico. Muchas gracias, doctor Manuel Vilcarromero. Le agradecemos mucho por su presentación y por dar respuesta a las preguntas. El doctor Manuel Vilcarromero tiene que retirarse en este momento, dado que tiene otra exposición a las 8 de la noche. Nuevamente, muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Gracias a ustedes. Sí. Acto seguido vamos a continuar con nuestro taller y en esta oportunidad quiero presentar a la doctora Marta Rondón, quien va a desarrollar la afectación de la salud mental en los casos de violación y en los casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida. La doctora Marta Rondón es médica psiquiatra, ella es médica consultora en este momento del Instituto Nacional Materno Perinatal, con amplísima experiencia en el tema que estamos tratando, que es aborto terapéutico. Además es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene muchas más, un currículum muy amplio y sobre todo muchísima experiencia en el tema. Así que vamos a dejar en uso de la palabra a la doctora Marta Rondón para que nos desarrolle el tema. Bienvenida, Marta, solamente que tenemos 15 minutos nada más para la presentación. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Enrique, por la presentación. Y entonces vamos a entrar en materia. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y yo voy a hablar acerca de las definiciones de salud mental y trauma, el embarazo como experiencia estresora, las situaciones estresoras en el embarazo en las cuales debemos considerar el aborto legal para proteger la salud mental y algunas conclusiones. Cuando hablamos de salud mental, en realidad estamos hablando de bienestar. El bienestar que le va a permitir a la persona no solamente sobrevivir, sino también alcanzar la autorrealización, resolver todos los conflictos y los estresores de la vida diaria, las cosas alegres y las cosas tristes también, trabajar productiva y fructíferamente y hacer una contribución a su sociedad. Es decir, que para vivir una vida con sentido, tenemos que gozar de buena salud mental. ¿De dónde viene la salud mental? Obviamente se genera en el cerebro, pero depende de una multiplicidad de factores. La salud mental, la integridad del sistema nervioso central depende de todo lo que ocurre en el periodo perinatal, si la madre estuvo tranquila, estuvo deprimida, sufrió violencia. Depende también de la nutrición, tanto intrauterina como extrauterina a lo largo de la vida, pero sobre todo en la infancia. Depende de la carga genética que nos toca en virtud de nuestros familiares y depende de haber o no tenido experiencias de trauma, ya sea durante un parto, por ejemplo, hipoxia, o a lo largo de la vida. El ambiente interactúa con el sistema nervioso central y lo que es importante en el ambiente es que este sea protector, es decir, que el Estado se encargue de cuidar los determinantes sociales de la salud para que las personas tengan agua segura, saneamiento ambiental, alimentación, vivienda, educación, equidad de género, que son las cosas que influyen en el nivel de salud de las personas, y también que tenga una familia que sea tanto protectora como estimulante.
Otra situación que influye son las experiencias que va a tener la persona, que pueden ser gratificantes o pueden ser de estrés controlado o finalmente pueden ser traumáticas. Las experiencias traumáticas son aquellas que van a dejar una huella en el sistema nervioso central, ya sea en su funcionamiento o en su estructura. Y de esta manera, a través de los sistemas neuroendocrinos, van a modificar cómo funciona el sistema nervioso central, cómo se relaciona con el ambiente y qué otras experiencias va a tener. De modo que para cuidar la salud tenemos que cuidar todos estos factores y su interrelación. Volviendo a las experiencias traumáticas, cuando estas ocurren en la primera etapa de la vida, y estamos hablando inclusive hasta el final de la adolescencia, va a haber una respuesta neural incrementada en sus niveles de alarma y unas dificultades en la regulación de las emociones. De modo que las personas perciben todo como que es una amenaza y son más ansiosas y tienden a responder exageradamente a todos los eventos. Hay mayor riesgo de depresión y ansiedad por el resto de la vida. Y eso es bien importante cuando hay violación sexual y embarazo en una adolescente. Por el resto de la vida va a haber mayor riesgo de trastorno de estrés postraumático, un mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como es hipertensión, diabetes, asma y por lo tanto una menor longevidad. Las personas que han sufrido eventos adversos tempranos, incluyendo violación sexual y embarazo en la adolescencia, entonces viven menos y tienen vidas de menor calidad, además que tienen mayores problemas de salud mental durante el resto de la vida. Ahora bien, la salud mental está estrechamente ligada con los eventos del ciclo reproductivo. ¿Por qué? Porque las hormonas gonadales, estrógeno, progesterona y testosterona, tienen muchos receptores justamente en el cerebro. Entonces, no solamente van a actuar sobre los órganos sexuales, sino que sobre todo van a tener un montón de acciones en el cerebro y por tanto van a influir sobre la salud mental y también van a ser influidos por todos los estresores que atraviesa la persona, tanto hombres como mujeres. Esta relación empieza con la exposición intrauterina a las hormonas gonadales, donde se produce un efecto de priming en el cerebro, de modo que cuando ocurre la pubertad, el cerebro ya está listo para responder a las hormonas que empiezan a secretarse en esta época. Tenemos que recordar que el estrógeno es protector y la progesterona es ansiolítica. Entonces, estos efectos nos permiten entender los cambios emocionales durante el ciclo menstrual normal y también, digamos, durante el embarazo y sobre todo durante el puerperio. En el puerperio, las hormonas que habían aumentado para sostener el embarazo disminuyen bruscamente y muy rápidamente. Y esos efectos se sienten sobre todo en el cerebro de la mujer. Por lo tanto, hay un incremento de la vulnerabilidad psiquiátrica en el puerperio y aparece esta enfermedad que hablamos muchísimo todo el tiempo sin darnos cuenta de lo frecuente que es la depresión puerperal. La manifestación psicopatológica de las circunstancias de estrés en el embarazo, si la mujer tuvo muchas enfermedades, si estuvo entrando y saliendo del hospital por hiperemesis, si su compañero la abandonó o le pegaba, si la señora tiene diabetes, todas estas cosas que la estresan van a dar lugar a una manifestación en el puerperio que es la depresión puerperal. La depresión puerperal es una enfermedad que tiene consecuencias muy graves para el niño porque influye en la falta de nutrición, en el aumento de las enfermedades infecciosas, particularmente diarreicas, en la falta de estimulación y se nota al final del primer año un déficit social y cognitivo en los hijos que crecen con madres deprimidas. Pero para la madre, las consecuencias son
terribles, puede dar lugar a conductas suicidas o a suicidios, a un consumo abusivo y desordenado de alcohol y otras drogas, incluyendo las drogas que recetan los médicos, incrementa el riesgo de que la mujer sufra violencia y se puede convertir en depresión crónica. Es importante recordar que cuando una mujer tiene una depresión, su posibilidad de hacer una segunda depresión más adelante en la vida es como de 75%. Entonces, es muy importante proteger a las mujeres jóvenes de que vayan a tener depresión. Y esa es una de las cosas que tenemos que recordar cuando hablamos de interrumpir embarazos para la protección de la salud mental. Entonces, esta enfermedad que es crónica y que es debilitante y que no permite que las mujeres hagan lo que tienen que hacer, que se llama depresión puerperal, tiene unos antecedentes, unos factores de riesgo que son bastante importantes, respecto de los cuales a veces podemos hacer y a veces no. El antecedente personal de depresión y ansiedad, por ejemplo, es algo que ya trae la persona, nada podemos hacer, tenemos que tomarlo en cuenta nada más. Los eventos adversos tempranos, que son un fuerte factor de riesgo para depresión puerperal, pueden ser intrauterinos o la exposición a la violencia en la infancia o un traumatismo o haber estado en un desastre natural o la muerte o abandono de un progenitor. Nosotros no podemos hacer nada respecto del caso individual, pero podemos buscar que en nuestro país disminuya la violencia contra niños, niñas y adolescentes y disminuya sobre todo la violencia sexual, que es un riesgo tremendo para enfermedades mentales por el resto de la vida. Otros factores de riesgo para depresión puerperal son la enfermedad física concomitante, como sería diabetes, enfermedades cardíacas o lupus durante el embarazo, las complicaciones obstétricas, como por ejemplo las malformaciones, y la exposición a violencia en el último año, como por ejemplo resultar embarazada por una violación. De estas, importan sobre todo para la aplicación del aborto legal o aborto terapéutico, el embarazo resultado de la violación sexual y el embarazo con feto anómalo. En primer lugar, los embarazos relacionados a la violencia sexual pueden y representan un recordatorio de la humillación, de la violación y de la pérdida de integridad de la propia persona. Producen una alienación del propio cuerpo, es decir, el cuerpo se percibe como extraño, como objeto de asco o de rechazo, y puede llevar a los intentos de eliminación o directamente al suicidio, por esta prolongación de la exposición al trauma de la violación, sobre todo cuando la mujer se da cuenta que no hay escapatoria. Luego tiene un efecto muy malo sobre los proyectos de vida, porque interfiere con la educación, impide que la mujer construya un esquema corporal positivo y por lo tanto interfiere con el logro de un autoconcepto positivo. Esto quiere decir que estar con llevar en tu seno al asco de tu propio cuerpo. Luego las consecuencias a largo plazo tienen que ver con el ingreso al mercado laboral, un bajo nivel de ingresos, el incremento del riesgo de exposición. O sea, un daño severo y permanente a la salud mental de las mujeres cuando las obligamos a llevar a término un embarazo resultado de una violación sexual. Entonces, hay un protocolo conjunto que nos dice que nosotros tenemos que darle una evaluación integral, física y mental a la mujer que viene embarazada por una violación, tomando en cuenta su edad, su proyecto de vida y la afectación de la salud mental, para decidir si es que corresponde que tenga una interrupción del embarazo. Y luego, cuando hemos decidido que sí le corresponde, pues hacemos la toma de decisiones, firma su solicitud, hay una junta médica y vamos adelante con el procedimiento. La otra situación es el embarazo con feto anómalo. Desde que tenemos ecografía podemos ver cómo está el feto y podemos enterarnos que hay anormalidades y esto le causa estrés a los progenitores. Puede haber una reacción inicial de duelo, que es normal, y en los casos en que las malformaciones son leves y no comprometen la vida, por ejemplo el paladar hendido o el síndrome de Down, la reacción va disminuyendo a lo largo de los meses. Pero cuando son malformaciones más graves y
va pasando el tiempo y no resolvemos, entonces hay reacciones más graves de distrés. Cuando hay un diagnóstico ecográfico de malformación severa, la primera reacción de la madre es asustarse, un incremento de la hiperalerta, hay pensamientos intrusivos, sueños intrusivos, sentimientos intrusivos, lo que llamamos flashbacks del momento en que el doctor te dijo lo que estaba pasando, y las mujeres no quieren que les hablen del tema. Entonces, esto se parece mucho al trastorno de estrés postraumático. Hay un aumento de ansiedad y un incremento de los síntomas depresivos. La intensidad de la reacción al estrés frente a la noticia de una malformación aumenta cuando el defecto es más intenso, cuando hay ambigüedad y estamos que le hacemos hacer un examen y otro examen y vuelva mañana señora y ahora le vamos a hacer la amniocentesis, y conforme aumenta la edad gestacional. Y disminuye cuando la mujer tiene factores protectores personales, por ejemplo, ausencia de violencia en la infancia, y cuando nuestro manejo en el sistema de salud es protector. ¿Qué quiere decir un manejo protector en el sistema de salud? Un diagnóstico precoz, con claridad y una discusión breve del pronóstico. No tenemos que darle una clase de embriología, simplemente decirle cómo es que va a terminar y ser muy claros es que no hay posibilidades de vida extrauterina. Evitar las evaluaciones e intervenciones innecesarias para no incrementar la ambigüedad. Considerar la historia previa de la mujer para no ponernos en riesgo de que la señora, después que le demos una noticia, se vaya a su casa e intente suicidarse. Y discutir claramente la posibilidad de acceder a un aborto por indicación terapéutica, que es un derecho de la mujer. Si al ginecólogo le parece que eso es un crimen, la tiene que referir a otro sitio, pero es un derecho de la mujer acceder al aborto terapéutico. Les presento el caso de una mujer de 25 años en su tercera gestación, que la vemos cuando tiene 30 semanas, malformaciones múltiples, sin pronóstico de vida. Ella dice: lo cargo, vivo con él, duermo con él, pienso que en cualquier momento se muere, me da miedo, tengo el corazón partido. ¿Quién es esta mujer de corazón partido? Es una niña que tuvo padres violentos, los dos le pegaban. A los 11 años, un vecino le hizo tocamientos indebidos y ella ya se quedó con algunos trastornos de conducta, impulsividad, búsqueda de riesgos. Entonces, a los 16 años, se embarazó de un vecinito, la botaron de la casa y tuvo que irse a trabajar en casas como doméstica. Y así fue dando vueltas hasta que llega a su tercer embarazo, que por supuesto es no planificado, la pareja ya se desapareció, tiene atención en el centro de salud local, donde a las 16 semanas le hacen una ecografía y le dicen que tiene unos problemas en la morfología del feto, pero no son específicos, y la obstetra le dice que no le da importancia. Pero ella se queda pensando, y entonces junta su platita y se hace una ecografía privada a las 21 semanas, donde le dicen que tiene el síndrome de Dandy-Walker, y este ecografista le dice que se vaya para la maternidad. Entonces ella regresa al centro de salud, le hacen la referencia, pero en el contexto COVID se demoran como 8 semanas en darle cita. Y entonces cuando ella llega a las 30 semanas, nada podemos hacer porque ya el feto está demasiado grande. Y entonces la mujer se queda con ansiedad, depresión, se queda hiperalerta, o sea, asustada, desconfiada, impulsiva, va a seguir con una vida de mala salud mental, y todo esto se podría haber evitado si nosotros hubiéramos hecho el aborto terapéutico a tiempo, sin dejar pasar tanto tiempo acá y sin pretender que no está pasando nada, ¿no? Para que se pierda el tiempo. La causal salud es una expresión de la valoración social por la salud de las mujeres. Tenemos que recordar que el aborto terapéutico no cura. Lo que hace es proteger la salud física, psíquica y social. Y ya hemos hablado de la importancia de la salud psíquica. En los casos que mencionó el doctor Vilca Romero, KL terminó con una depresión e intento suicida. Hubo un daño terrible a su salud mental que se ha recuperado después de terapias en muchísimos años que han transcurrido y se tuvo que ir del país. LC estaba deprimida y por eso intentó suicidarse,
porque estaba embarazada de su violador y no veía salida. Y luego ustedes han visto el calvario que vivió. Debemos recordar que el Tribunal Constitucional ha declarado que la salud mental es indispensable para la vida digna y el goce de los derechos y libertades. Por lo tanto, la salud mental goza de protección especial en nuestro país. En resumen, la salud mental que tenemos que proteger porque es indispensable para la vida digna, se afecta de modo persistente. Es decir, no es que te da la depresión y después te curas, sino que te vas a quedar ya con afectación de esta capacidad de alcanzar el bienestar y vivir una vida significativa. Cuando hay un embarazo producto de la violación, es decir, una exposición crónica a estresores abrumadores, y por gestar un feto malformado, donde la incertidumbre puede llevar al trastorno de estrés postraumático, y en estos ambos dos casos puede haber intentos de suicidio y suicidio. La aplicación del aborto voluntario por indicación terapéutica en estos casos es procedente para la protección de la salud mental, no por causa de la violación, ni por causa de las malformaciones directamente, sino para proteger la salud mental, ya que esta es una prioridad para acceder a la vida digna. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Marta Rondón, por su excelente presentación, que creo que aclara muchos aspectos relacionados a lo que es la salud mental. Lo que pasa es que hemos estado muy acostumbrados a solamente ver los aspectos de salud física y no los aspectos de salud mental, que también los ha explicado la doctora Marta Rondón. Por eso tienen que tener muy en cuenta esa afectación en los casos de violación. No se hace el aborto terapéutico por casos de violación, sino por afectación de la salud mental. Recuerden que en nuestro Código Penal es de 1924 y la definición de salud como salud, bienestar físico, mental y social es recién a partir del 1948. O sea, después recién se ha incorporado todo el bienestar de la salud. Entonces, por eso es que tienen que tener mucha claridad en toda la importancia que tiene la salud mental en las personas, muy especialmente en las gestantes, en estos dos casos que se han mencionado muy bien. Bien, para continuar con la presentación, ahora me toca a mí hablar justamente sobre cuáles son los procesos que se siguen para poder llevar adelante un aborto terapéutico. Entonces, vamos a hacer la presentación. Ya está. Entonces, miren, no tengo ningún conflicto de interés para hacer esta presentación. Vamos a hacer algunas definiciones, ver algunas evidencias científicas y cuáles son las normas que se usan. Solamente para recordar lo que ya había mencionado al principio de este taller, de que el Perú, con la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, viene desarrollando un proyecto que se desarrolla a nivel mundial, básicamente en África y Latinoamérica. Dos países de Latinoamérica, solamente Perú y Panamá, están desarrollando, o sea, están promoviendo el acceso al aborto terapéutico, y 8 países del África. Eso lo estamos haciendo entre la sociedad y la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Según la Organización Mundial de la Salud, recuerden que el aborto es la interrupción del embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad. ¿Por qué? ¿Cuándo es el momento en que es aborto y ya no es aborto? Es hasta las 22 semanas. Si nace antes de las 22 semanas, entonces no va a sobrevivir. No hay tecnología que nos ayude a sobrevivir. Pero si nace después de las 22 semanas, sí puede sobrevivir. Existe en la actualidad la tecnología. No sé si con el tiempo puedan sobrevivir fetos antes de las 22 semanas, 21, 20 semanas. Pero hasta la actualidad, lo que se conoce es que a las 22 semanas, si nace un feto, va a fallecer. Recuerden que el aborto puede ser espontáneo, o sea, espontáneamente la mujer pierde el embarazo, o puede ser inducido. Y hay dos formas de que sea inducido, en condiciones inseguras o condiciones seguras. El aborto inseguro es el procedimiento en el cual se hace una interrupción por personas que carecen de la preparación necesaria o en un entorno que no reúne las condiciones médicas o de bioseguridad mínimas. En cambio, el aborto seguro es el procedimiento destinado a la interrupción de un embarazo cuando se practica de forma legal, en condiciones de bioseguridad, con toda la tecnología adecuada. Eso es lo que tienen que recordar. Ese es el aborto seguro
Y en el Perú el aborto seguro es el aborto terapéutico. Y el aborto terapéutico, ya lo he mencionado varias veces, es la interrupción voluntaria. O sea, es la mujer la que finalmente decide si interrumpe o no el embarazo por una indicación médica hasta las 22 semanas, como una alternativa cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente. Pero hablamos de salud física o salud mental. Y por eso que yo les decía, desde el año 47, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Recién desde el año 47, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Y además que la salud es un derecho humano. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud. No olviden que la salud es parte de los derechos humanos. Y además, siendo el aborto terapéutico un procedimiento que permite salvar la vida o permite salvar la salud de las mujeres, entonces es parte de los derechos humanos, que eso se dijo en la Conferencia Mundial sobre Beijing de Mujeres en 1995, donde 179 gobiernos acordaron que la toma de decisiones libres e informadas sobre el embarazo y el parto es un derecho humano básico. Por lo tanto, en los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. O sea, es un derecho humano. Eso ya está bien establecido. Evidencias científicas desde la Organización Mundial de la Salud dice que dentro del marco de la legislación nacional, todas las normas relacionadas con el aborto deberían promover y proteger la salud de las mujeres, la vida de las mujeres, la toma de decisiones informada, la autonomía para tomar las decisiones, la no discriminación y la confidencialidad y privacidad. O sea, la mujer, desde el principio de bioética que explicó el doctor Gutiérrez, es autónoma. Ella es la que decide. Tú le das toda la información que al final ella decide si yo continúo o no continúo con mi embarazo. Yo sé que estoy en riesgo mi vida, pero yo quiero continuar con mi embarazo porque quiero tener un hijo. Esa es decisión de la mujer, no es decisión de nosotros. Es decisión de la mujer, pero tenemos que explicarle que está en riesgo su vida o su salud. Y todas las sociedades científicas del mundo, como ustedes ven ahí, la FIGO, la FLASOC, el Colegio Americano de Ginecobstetricia, el del Reino Unido, el de la Sociedad Española, el de la Canadiense, todos dicen que existe un consenso amplio que el aborto es éticamente justificable por razones médicas y en caso de violación. Es lo que ha señalado hace un momento la doctora Marta Rondón. Y además, toda mujer embarazada con un feto gravemente malformado tiene éticamente el derecho de concluir su embarazo. Miren, eso no lo digo yo, lo dicen las grandes sociedades científicas, las más destacadas sociedades científicas en el mundo, y eso también es la misma opinión la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Ya esto ya lo ha mencionado la doctora Marta Rondón, que la salud mental está afectada severamente en los casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida y cuando el embarazo es resultado de una violación sexual. En conclusión, el aborto terapéutico en el Perú evita la muerte y un grave daño a la salud física o mental de las mujeres. El Colegio Médico desde el año 70, miren, dice ya él está de acuerdo, el Colegio Médico, con que se haga un aborto terapéutico. Inclusive decía que se tenía que hacer una junta médica con 3 médicos. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología también está de acuerdo. ¿Y por qué? Porque desde el año 93 empezó a tocar el tema del aborto. Así que para la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología es muy importante. Es más, en el año 2005 hizo un taller con muchas sociedades científicas que ustedes ven ahí, cardiología, diabetes, gastroenterología, nefrología, neumología, donde hicieron un perfil clínico de aborto terapéutico. O sea, ¿eso qué significa? Que hay ciertas mujeres, la reunión concluyó que existen ciertas entidades clínicas que ponen en riesgo la vida o pueden causar un mal grave y permanente en la salud de las mujeres gestantes, por lo que ameritan ser puestas en conocimiento de las interesadas para que decidan de manera informada su derecho a solicitar la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. Finalmente, miren, eso fue el 2005 y recién en el 2014 el Ministerio de Salud aprobó la norma técnica nacional. Y entre las indicaciones hay 10 indicaciones muy claras: embarazo ectópico, molidatiforme, hiperemesis gravídica, cáncer, insuficiencia cardíaca, hipertensión, lesión neurológica grave, lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus grave, insuficiencia respiratoria y cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica. O sea que no están todas, porque cuando hicieron ese taller en el 2005 habían como 21
situaciones en las cuales la mujer podía acceder a un aborto terapéutico, más otras 20 más. Y esto solo lo han tratado de resumir en esas 10, por eso han puesto la número 11. ¿Y qué ha pasado? En el Instituto Nacional Materno Perinatal, ya desde el año 97, fíjense, se venía atendiendo en forma ambulatoria el aborto incompleto no complicado. ¿Y por qué? Porque no necesita hospitalizarse una mujer que tiene un aborto incompleto no complicado. Y con eso, el personal de salud entendió de que no teníamos que juzgar a la mujer que había pasado por el tema de un aborto, porque siempre había un estigma con respecto al aborto. Así que esa es la forma como nosotros manejamos desde hace más de 20 años el aborto incompleto no complicado. Y eso nos ayudó a nosotros a justamente empezar a trabajar el aborto terapéutico. Desde el año 2009 tenemos un protocolo que está en las guías del 2010, el 2017 se actualizó, y eso está en el 2018, y este año, en diciembre, se ha vuelto a actualizar la guía de práctica clínica para la atención del aborto terapéutico. Este es el flujograma. Todo empieza en la consulta médica. En la consulta médica, el médico o la médica tiene que advertir a la gestante que está en riesgo su vida o su salud, y si es menor de 22 semanas. Por lo tanto, tiene que informarle que está en riesgo su vida o su salud, y por lo tanto que ella podría acceder a una interrupción terapéutica del embarazo. La mujer es evaluada por psiquiatría, y de esa manera la mujer solicita, si es que ella está segura de interrumpir su embarazo, solicita al director general del hospital o del instituto la interrupción terapéutica del embarazo. Acá tienen un caso bien claro de una señora que dice que tiene 20 semanas, que tiene un feto con malformación incompatible con la vida, que es anencefalia, o sea que no tiene cerebro, y un síndrome mixto ansioso y depresivo severo, o sea, tiene daño en su salud mental causado justamente por la anencefalia. Entonces se hace la junta médica, ¿no? Y la junta médica, conformada por 3 médicos, en este caso estaban 3 médicos más el jefe del servicio, corroboran el diagnóstico y dicen: se trata de una gestación con un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida que pone en riesgo su salud física, porque efectivamente cualquier embarazo puede tener complicaciones, pero ¿por qué va a tener complicaciones si es un feto que se va a morir? Y que al momento también está en riesgo su salud mental, como ya lo explicó la doctora Marta Rondón. Por lo tanto, se decide la interrupción terapéutica del embarazo. Miren, fíjense bien que se está decidiendo no por la violación, sino porque está en daño, en riesgo su salud mental. Y además que se está aceptando el procedimiento porque se tiene en la guía de práctica clínica y procedimientos de obstetricia y perinatología del instituto justamente una guía que dice que se puede hacer. Luego de eso, la mujer tiene que recibir una consejería para firmar su consentimiento informado. Cada vez que uno lo van a operar, por ejemplo, le van a hacer una cesárea, le van a hacer lo van a operar de apendicitis o de lo que sea, siempre tienen que firmar un consentimiento. Este es el consentimiento informado, donde la señora acepta que le hagan el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica. Eso ya está el formato hecho, solamente tiene que poner su diagnóstico y llenarlo. Entonces, de esa manera, ustedes primero se hace la solicitud del aborto terapéutico, se forma la junta médica, se da orientación, consejería y se firma el consentimiento informado, y luego ya se hacen los procedimientos médicos de acuerdo a la edad gestacional. Finalmente, los cuidados postprocedimiento, donde está sobre todo la anticoncepción posaborto y finalmente el seguimiento. Ya lo dijo el doctor Manuel Vilcarromero, una clínica que no le dio atención a la paciente, no es que dio un castigo al médico, sino a la clínica, porque la clínica no le dio el aborto terapéutico a una mujer que lo había solicitado y le multó con 81.000 soles, miren, 20 unidades impositivas tributarias. Este es un buen antecedente y por eso que todas las clínicas privadas ahora tienen su protocolo de aborto terapéutico. Entonces, recordar que el protocolo de aborto terapéutico se aplica siempre a los establecimientos de salud 2 y 3 de nivel de atención. En conclusión, todas las organizaciones científicas, no solamente internacionales, sino nacionales, apoyan y promueven la existencia de protocolos para la atención del aborto terapéutico, para salvar vidas de las mujeres. Eso es lo que uno siempre tiene que recordar. El protocolo de aborto terapéutico es para salvar vidas. Por eso que el ministerio recién en el 2014 elaboró su guía, el instituto tiene desde 2009 su guía, y el personal de salud debe tener conocimiento. Por eso hay una pregunta que hicieron en el chat, en el cual uno tiene que decir que hay que capacitar permanentemente a los médicos, y no solamente a los médicos, sino al resto del personal, para que ellos sepan
que la mujer tiene derecho al acceso al aborto terapéutico y en qué ocasiones lo puede tener y cómo tienen que hacer para que la mujer pueda llegar a un aborto terapéutico. Y por otro lado, la población tiene que conocer, por eso es importante esta reunión, porque ustedes como jóvenes pueden diseminar esta información a todas las mujeres y ustedes van a conocer en algún momento una mujer que requiere un aborto terapéutico, entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer, ir primero al médico para que le haga la consulta y luego los pasos que ya hemos concluido. Debemos contribuir entonces a disminuir la mortalidad materna por aborto inseguro y mejorar el acceso de las mujeres al aborto terapéutico como parte de sus derechos humanos, con lo que está contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las mujeres en el Perú. Yo les agradezco mucho por su atención y ahora voy a dejar en uso de la palabra al doctor Félix Ayala Peralta, quien es médico ginecobstetra y además él es jefe de la Oficina de Cooperación Científica Internacional del Instituto Nacional Materno Perinatal, es jefe de la unidad de climaterio y además es jefe del Comando COVID del Instituto Nacional Materno Perinatal. Es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es responsable del monitoreo y evaluación justamente del proyecto de la FIGO sobre advocacy en aborto terapéutico. Doctor Ayala, usted tiene 15 minutos, bienvenido. Y le damos uso de la palabra. Adelante, doctora Ayala. Sí, buenas noches con todos ustedes, estimados jóvenes. Agradezco a la Sociedad Ginecobstetricia por esta invitación y vamos a compartir lo relacionado a este punto del tema que me toca exponer sobre la experiencia del aborto terapéutico en Instituto Nacional Materno Perinatal. No puedo agrandarlo, algo pasa acá un ratito. Y ahí apareció Félix para que puedas aumentar la pantalla. Abajo, abajo, abajo. Sí, no sé dónde está. Acá, ahí está. Listo. Muy bien. En relación, nosotros en el instituto, ustedes conocen, es más conocido como Maternidad de Lima, es un instituto dedicado al cuidado de la salud de la mujer y el recién nacido. Antes de que se promulgue la ley del año 2014, ya el instituto ya vino trabajando en relación al aborto. En relación al aborto, ya venimos trabajando, fíjense, esta es la tabla para que ustedes vean los números de abortos que atendemos en general, ¿no? El instituto maneja abortos en relación a cada año, ¿no? Casi 5.000 abortos anuales. Y del año 2009 ustedes pueden ver los números de abortos terapéuticos atendidos, ¿no? Conforme pasan los años, los números de abortos ha aumentado y que justamente a raíz ya de la adaptación del 2014 de la norma técnica del Ministerio de Salud se ha venido incrementando y cada año ya hay mayor número de mujeres que usan su derecho, ¿no? Este es un derecho de la mujer al acceso a la salud, a tener pues que no peligre su vida. Entonces somete a un aborto terapéutico que ustedes han escuchado, que es una interrupción en gestantes por causales físico y mental, por debajo de 5 meses de embarazo, ¿no? 22 semanas de gestación. Este es el número de abortos atendidos que tenemos en el instituto, año a año, y que, fíjate, el año pasado ya hemos tenido en general la disminución, y que el año 2000, esta es la secuencia de abortos terapéuticos, o sea, que esto es el aborto terapéutico, el punto de reunión de esta noche, es que en el año 2009 hasta el 2020, mira cómo nosotros atendemos en la Maternidad de Lima un número significativo de solicitudes para realización del aborto terapéutico, ¿no? El año 2019 hemos llegado a un máximo 98 pacientes al año y que en la época de pandemia el año pasado se redujo el 61%, ha caído el número de abortos, pero igual seguimos atendiendo la solicitud de pacientes con aborto. Estos son cada mes
el año pasado, en 2020, para que vean, en cada mes atendíamos enero, febrero, un buen número, pero, ¿sí? Doctor Félix, Sí. no se puede mostrar las cifras. Ya, algo pasa, ¿no? Tal vez lo Algo pueda pasa. volver a compartir. Vamos a dejar de compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor. Adelante. Bien, gracias. Muy bien. Efectivamente, estos son los números de abortos terapéuticos que año a año hemos venido atendiendo y que, fíjense, en el año 2019 el número de repunte de abortos llegó a 98 casos de mujeres que solicitaron ese procedimiento y que el año pasado, en época de pandemia, la reducción del aborto terapéutico cayó un 61%. Pero siempre nosotros atendemos los casos de aborto año a año, y esto el año pasado, mes a mes, enero empezamos con el número 8 pacientes, febrero 13 pacientes, en marzo ya empezó la pandemia, y abril ya nadie, por la pandemia ya nadie vino, ¿no? Junio vinieron 2 casos, julio nadie vino, agosto 2, septiembre, así, efectivamente ya ahora, a partir de este año, ya se viene incrementando nuevamente el número de abortos, ¿no? Esto es la edad de pacientes. ¿Quiénes vienen a la maternidad de Lima a solicitar aborto? Todos vienen, todas las edades vienen. Adolescentes y mujeres en edad materna avanzada. Antiguamente llamada edad mujer añosa, ¿no? 40 a más es una edad materna avanzada. Y cualquier etapa reproductiva acude a solicitar su aborto terapéutico, ¿no? Con más frecuencia, entre 20 y 39 años de edad. Y esta tablita, ¿cuál es la causa del aborto? ¿Por qué viene a solicitar aborto la mujer? Viene porque corre riesgo su vida, pues, ¿no? Corre riesgo su vida, 16 pacientes, y hay un riesgo a la salud física y mental, mayor número de pacientes, 386 casos. Entonces, toda la casuística es eso. Ahora, acá en esta tablita vamos a ver cuál es la causa de aborto por el riesgo de la vida de la mujer. Es por problema de la enfermedad que sufre la paciente. Entonces, cada riesgo de muerte materna por causal materno, ¿no? Ahí está todas las enfermedades que uno padece, una mujer que tenga hemiplegia izquierda con problema de secuela de neurocirugía, no puede embarazarse, el embarazo lo va a matar. De igual manera, una leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Entonces, eso el embarazo corre riesgo de muerte materna, ¿no? Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad degenerativa en las cuales es autoinmune, acompañada de cirrosis hepática, eso también es un problema de riesgo de muerte materna. Preeclampsia severa más cesárea anterior, más diabetes gestacional, lupus sistémico activo, más disfunción renal, o sea, son patologías que efectivamente está prohibido embarazarse. Si se embarazan es riesgo de muerte. Entonces hay que hacerle aborto terapéutico porque peligra la muerte. Ahí vemos todos los tumores cerebrales, sarcoma torácico, cáncer de mama, cáncer de tiroides, entre otros, ¿no? Si ante ese riesgo de muerte materna se le ha realizado el aborto terapéutico. Pero la otra parte, que es causa de aborto terapéutico por riesgo de salud físico y mental. Ustedes saben que acá está involucrado básicamente todas las malformaciones congénitas que trae la embarazada, que son incompatibles con la vida. La mayoría de malformaciones congénitas múltiples son los que ocupan el mayor porcentaje, y por ese motivo acá numeramos, fíjate, en segundo lugar, higroma quístico, más cromosomopatías, anencefalia, acráneo, holoprosencefalia, higroma quístico, agenesia renal bilateral, encefalocele, meningocele, exencefalocele, displasia renal bilateral, o sea, son términos del feto que tiene una serie de malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida. Apenas nace, estos niños van a morir. Siameses, toracófagos,
acá hay una displasia esquelética, acondrogénesica, en fin, todo lo concerniente a patología fetal, o sea que el feto que tiene una malformación congénita múltiple incontinua en la vida, es lo que produce riesgo físico y mental de la mujer. Esto es una casuística grande que hemos tenido hasta la fecha, ¿no? Esto es la edad gestacional, a las cuantas semanas. Nosotros sacamos el aborto desde que fecundó hasta los 5 meses. 22 semanas son 5 meses, ¿no? Entonces, 5 meses hacia atrás se llama aborto. Entonces, fíjate, las mujeres llegan al final, o sea, casi llegando 4 o 5 meses, 19, 22 semanas. Entonces, 200 casos son por al último, ¿no? Entonces, pasado 22 semanas ya no es aborto, ya es un parto, ¿no? Es un parto pretérmino. Entonces, abortos son 22 semanas atrás, entonces llegan mujeres que tienen, pues, tardíamente al aborto. Entonces, también llegan en las primeras etapas, pero nosotros en esta oportunidad tenemos casuísticas que están llegando de las 22 semanas hasta 16 semanas, o sea, 4 o 5 meses de embarazo. Entonces, acá nosotros manejamos con un producto llamado misoprostol, que es para inductor y dilatador del cuello uterino, más aspiración manual intrauterina. Es un método quirúrgico. Entonces hay una combinación médico-quirúrgico, misoprostol más ameo, 59 casos, misoprostol más legrado uterino. Estamos viendo acá legrado uterino, como hemos quedado que llega a mayoría casi 4 o 5 meses de embarazo, entonces se somete a un legrado. 31 casos hemos tenido manejado con mifepristone, que es un medicamento justamente abortivo, que ya hemos hecho un estudio experimental. No está autorizado todavía el uso de mifepristone en nuestro país, pero para nosotros, para investigación, hemos utilizado mifepristone más misoprostol, ¿no? Terminaron un legrado uterino. Y 5 casos de histerotomía. ¿Histerotomía qué significa? Ya como son avanzados, por ejemplo, esa siamés no se pudo extraer por la vagina, entonces hemos cortado el útero. Se llama histerotomía, pero en la etapa de 22 semanas hacia atrás, ¿no? Entonces, estas son las casuísticas que tenemos en relación al aborto en nuestro instituto. Y todo paciente que viene a someterse a aborto terapéutico sale con un método anticonceptivo. Entonces, nosotros ofertamos anticonceptivos de barrera como condón, anticonceptivos de larga duración como implantes, inyectables de Poprovera o píldoras orales, ¿no? Entonces, fíjate, todas las pacientes, mayoría de pacientes que llegan al aborto terapéutico se le oferta. Entonces, fíjate, desde el año 2016 al 2018 y estamos mejorando año a año en la oferta de anticoncepción post-aborto, ¿no? En conclusión, podemos decir que el Instituto Materno Perinatal tiene una guía aprobada del año 2009, basada en principios de bioética y en los derechos sexuales reproductivos de la mujer, ¿no? Se ha actualizado últimamente el año pasado, y hasta el momento nosotros hemos atendido 402 mujeres, y en mayoría de los casos, como han visto ustedes, están entre 16 y 22 semanas, y que predomina pues, el manejo médico-quirúrgico, ¿no? Médico-quirúrgico utilizando el misoprostol más legrado uterino, seguido de uso de misoprostol más aspiración manual intrauterina. También concluir que se oferta anticoncepción posaborto, predominantemente por método de barrera, también larga duración como implantes y la Depo-Provera. El mensaje final es que se debe contribuir con estos puntos de agenda para disminuir la muerte materna por aborto inseguro. Ese es el fin de esta charla, y mejorar el acceso a las mujeres al aborto terapéutico, porque el aborto terapéutico forma parte del derecho humano, un derecho humano, en este caso, derecho humano femenino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ayala. Le voy a pedir que cierre su presentación para poder continuar. Y entonces, vamos a invitar a todos nuestros ponentes, a la doctora Marta Rondón y al doctor Miguel Gutiérrez, que nos acompañen en este momento y podamos absolver algunas de las preguntas que tengo acá en el chat. Me preguntan, dicen que ¿por qué el aborto por violación sexual no es legal? Esa es una pregunta que justamente estamos nosotros queriendo que eso sea
legal. Queremos que sea despenalizado el aborto por embarazo en caso de violación. Eso data de ese 1924 y no ha tenido ningún cambio, lamentablemente, en el Código Penal. Pero con todos estos conceptos que hemos vertido, y desde el año 47 ya es totalmente el concepto de salud, no solamente de salud física, sino también salud mental, esto debería cambiar. Y hay iniciativas legales que se han hecho a nivel del Congreso de la República, eso lo podría mencionar Miguel, pero lamentablemente todavía no han pasado. No se quiere que esté despenalizado todo lo que es referente no solamente a embarazo en caso de violación, sino también para el aborto terapéutico en caso de malformaciones congénitas. No sé si Miguel quieres decir algo más al respecto. Bueno, en general nosotros hemos tocado el tema del aborto terapéutico porque es una situación que está despenalizada desde el año 1924. Pero en realidad, como lo dicen otras sociedades, otros grupos médicos, otras instituciones muy respetadas en el mundo, habrían en tema de causales, porque lo que tienen que saber los muchachos es que hay dos temas, ¿no? El tema de causales y el sistema de plazos, ¿ok? Que es lo que se trabaja actualmente, ¿no? En causales hay causales de vida, de salud, violación, etc. Y en plazos es por tiempo, ¿no? Hasta las 12 semanas, 14 semanas, libre, etc. Entonces, en el tema de causales, Perú tiene el tema despenalizado aborto terapéutico, salud y vida. Pero en realidad, en el terapéutico se da la figura de que por el tema de salud mental, la afectación por violencia pasa a ser un tema terapéutico, y el de malformaciones incompatibles con la vida, daños o por la afectación que tiene a la salud de una mujer que se ve enfrentada a una gestación con anencefalia. Entonces, está gestando 9 meses, que sabe que van a nacer y se va a morir. ¿A qué mujer le gustaría embarazarse 9 meses de una gestación que se va a morir? Encima que no tienes la cabeza, ¿no? O sea, es la anencefalia. Entonces, eso también pasa por el tema terapéutico porque afecta a la salud mental. Pero en realidad, nuestro país debería ser mucho más sincero. Debería sincerar y despenalizar el tema de aborto por violación, y debería despenalizar el aborto por malformaciones incompatibles por la vida, porque es una realidad, no es invento, es objetivo. Esto afecta a la gente. Y ojo que cuando se despenaliza, como se ha mencionado, no es un tema obligatorio, es un tema de decisión de cada persona. Ahora, cuando es por causales o cuando ya hay una legalización del aborto, es diferente. En México, por ejemplo, lo que ha pasado es que en México DF han despenalizado hasta las 12 semanas y luego por otras causales, pero hasta las 12 semanas, y ahora hay una gran cantidad de casos que se atienden por cualquier motivo en México, en los hospitales del DF. Ahora, el tema es bien interesante. ¿Por qué donde está despenalizado, donde está legalizado fundamentalmente, por qué hay menos abortos? Porque cuando un país llega a la madurez de legalizar el aborto, sabe que ninguna mujer se embaraza para abortar. Entonces, establece programas de prevención del embarazo no deseado, fuente principal del aborto. ¿Cuáles son? Educación sexual. Una educación sexual adecuada desde la niñez, la juventud, la adolescencia, etc. Establece disponibilidad y accesibilidad a métodos anticonceptivos. Establece programas para proteger a la mujer que se embaraza y es soltera, etcétera, etcétera. Entonces, se da la figura que en países donde es legal el aborto, hay menos abortos que en países donde es ilegal, donde hay más abortos. Porque en estos países piensan que el penalizarlo hace que las mujeres no se embaracen y no van a abortar, lo cual es incorrecto, es un análisis incorrecto. Entonces, en nuestro país, por ejemplo,
sus programas de planificación familiar, los cuales mantienen durante 20 años la misma cantidad de métodos anticonceptivos modernos, no aumentados realmente, y no hay una decisión política de implementarlo adecuadamente para prevenir el embarazo no planeado, que luego acaba como no deseado. Entonces, faltan políticas. O sea, la verdad, Quique, que este tema nos da para hablar mucho, pero el tema de la penalización o la despenalización, el tema legal del aborto, no es para que hayan abortos, no es para que sea un programa de anticoncepción por abortos. Es un programa para que cuando una mujer le falle su método, tenga una violación, cuando tenga una malformación, cuando tenga algún problema, el aborto sea hecho en buena condición y no se muera o no se afecte su salud. Pero no es un programa como ocurría en la década de los 70, 80 en los países soviéticos, donde no usaban métodos anticonceptivos, sino el aborto era un método anticonceptivo, o como en la China también ha habido programas de aborto para controlar la fertilidad. Eso no es la idea de nosotros. En los países de Occidente se trata de prevenir el embarazo no planificado a través de educación sexual, métodos, etc., justamente porque todos luchamos para que una mujer no sufra todo el problema que tiene interrumpir una gestación. Lo último que te digo, Quique, una mujer no se embaraza para abortar. Ninguna. Y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología no promueve el aborto. Eso es bien claro. Es un tema de derecho que es diferente. Hay varias preguntas referidas a qué se puede hacer cuando un médico niega. En realidad, el médico no es el que niega el aborto terapéutico. Por eso ustedes han visto de que la mujer presenta una solicitud, la solicitud se presenta al director del hospital y el director del hospital se lo pasa a una junta médica. O sea, es responsabilidad del médico, del director del centro, del establecimiento del hospital, pasárselo para que una junta médica conformada por lo menos 3 médicos tomen una decisión. Ellos hacen un análisis, como lo ha mencionado Miguel, un análisis ético, ven cómo está su salud física, qué riesgos tiene su salud mental, qué riesgos tiene su vida, y de acuerdo a eso ellos toman una decisión. Puede ser que ellos digan que sí, pero también puede decir que ellos digan que no se justifica el aborto. Por eso es que no es que todos los casos van a pasar y deberían pasar todos a aceptar la junta médica. La junta médica puede tener algunas dudas y puede ampliar más los diagnósticos y los pronósticos. Tiene que hacer una revisión. Por ejemplo, alguna vez una junta médica dijo, no, no se le permite el aborto terapéutico a esta gestante que tenía un embarazo con unos fetos siameses. Fetos siameses significa que están unidos. Estos estaban unidos, eran 2 fetos que estaban unidos por el tórax, por el cuerpo, por el pecho, y tenían un solo corazón. Y ellos decían de que la junta médica dijo, no, cuando nazca su bebito se los van a enviar a Estados Unidos, y los van a operar y los van a separar y van a estar todo bien. Entonces, cuando nosotros nos dieron esa respuesta, nosotros lo que hicimos fue revisar la literatura y en la literatura mundial no hay pues ningún caso que hayan podido hacer ese tipo de operación. Entonces, se tuvo que volver a hablar con la junta médica, ellos revisaron nuevamente la literatura y se dieron cuenta de que efectivamente se habían equivocado y por lo tanto accedieron a hacer el aborto terapéutico. Entonces, ahora, puede ser que en otros casos ellos digan que no, la junta médica está segura, tiene todos los argumentos para decir que no, y la paciente tiene el derecho de pedir una segunda opinión. Pero se pide una segunda opinión, se conforma otra junta otra junta médica, y esa junta médica podrá decidir finalmente si la mujer puede acceder o no a un aborto terapéutico. Entonces, por lo tanto, cuando una junta médica no aprueba, es una junta conformada por 3 médicos. Entonces, no se trata acá de denunciar a un médico si hace o no hace un procedimiento, porque si la junta médica decide hacer el procedimiento, el procedimiento tiene diferentes partes, como lo había señalado el doctor Ayala, en el cual primero se usa un medicamento que se llama misoprostol, que es como inducir el parto o el aborto en este caso, y después de eso se hace una limpieza. Entonces, eso no es un proceso que dura, lamentablemente, en el momento no dura
una hora, nada, ni es un procedimiento, sino es un procedimiento a veces largo que puede durar varias horas y son diferentes médicos los que van viendo el caso, ¿no? Entonces, no se trata de poder denunciar. A quien se puede denunciar, como yo les dije, es al establecimiento de salud. El establecimiento de salud, yo les decía, hay hospitales nivel 2 y nivel 3. Nivel 2 son los hospitales regionales. Son los hospitales regionales que hay en todas las regiones. Hospital Regional de Loreto, Hospital Regional de Pucallpa. Hay el Hospital Amazónico, que también es un Hospital 2. Hay el Hospital de Iquitos, que es un Hospital 2, por ejemplo, también. Y los hospitales 3 son los hospitales nacionales, que básicamente están en Lima: el Hospital Nacional 2 de Mayo, el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Los institutos, como el de nosotros, Instituto Nacional Materno Perinatal, es un hospital nivel 3. Entonces, esas son las diferencias de los niveles. O sea, en todas las regiones siempre debe haber un hospital. Aún no, la guía no considera de que el aborto terapéutico se puede hacer en un establecimiento de un nivel 1, o sea, del primer nivel de atención. Y eso que hay establecimientos que sí tienen, pero no tienen la suficiente cantidad de médicos para conformar una junta médica, ¿no? Pero podría hacerse más adelante en el futuro, inclusive en el primer nivel de atención, como lo hacen, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? Donde es en el primer nivel de atención donde se atienden todos los abortos que lo solicitan las mujeres. Yo no sé si hay otras más preguntas. Preguntan qué pasó con el director del centro de salud que no permitió realizarse el aborto terapéutico a KL. Yo no tengo mayor dato sobre eso. No sé, Miguel o Marta, si tienes algún dato sobre esa información. No pasó nada, creo, ¿no? Bueno, en ese tiempo... Miguel, que hable más. ¿Cómo? En ese tiempo yo estaba haciendo una capacitación en el Hospital Loaiza cuando ocurrió el caso, y la doctora Lucy Jefferson se acercó en la capacitación que era de aspiración manual endouterina para casos de aborto incompleto. Me dijo: Miguel, me dice, hay un caso que se va a interrumpir por tal cosa, porque hay una malformación. Entonces ya lo aseveraba, ¿no? Pero luego llegó al director, que luego fue decano del Colegio Médico, pero él hizo la consulta con los abogados. Y el abogado lo que hizo fue no mirar el caso desde un punto de vista médico, sino los abogados del Hospital Loaiza miraron el caso desde el punto de vista legal. Y entonces, cuando se plantea anencefalia, es un aborto eugenésico, ¿no es cierto? Y eso la ley no lo permite. Entonces, los abogados le aconsejaron al director que no se podía permitir porque era eugenésico. Si lo hubieran visto desde el punto de vista de la salud, cambiaba el asunto. O sea, hubo una falta de visión de eso. Evidentemente nunca le pasó nada al director, que después fue decano del Colegio Médico, pero el caso yo lo vi hasta las 20 semanas, luego sé que dio a luz en el Instituto Materno Perinatal. Cuando esta niña dio a luz, estuvo 4 días vivo el bebé y le dio de lactar. Fue un impacto terrible porque se murió. Pero ustedes imagínense, las chicas, dar de lactar a un feto anencefálico, no sé, yo me quiero imaginar, y esa escena me es muy dolorosa, muy sufriente para mí, cómo se va a morir, encima no tiene cerebro, es bien deforme ese bebé. Entonces, lo que ha pasado a esa chica fue terrible. Pero el problema ahí fue que fue mal orientado. Dicho sea de paso, es un doctor que es muy liberal. O sea, el director en ese momento es liberal, pero siguió las pautas del abogado que le dijo ese tema, ¿no? Bueno, el tema es que fue muy doloroso, efectivamente. Pero no le pasó nada al director. La sanción fue al Estado peruano. El Estado peruano, ustedes deben recordar, y si no, Quique, deberíamos buscar alguna vez, yo lo tengo en un slide, cuando el ministro de Justicia resuelve dar rezarse da cumplimiento a lo que ordena la Comisión de Derechos Humanos, etc. Y hay una ceremonia donde el ministro de Justicia pide perdón por lo que le hizo a esta chica. Y le pide perdón. Hay unas fotos ahí cuando le pide perdón. Y eso es bien interesante porque
se reconoce el Estado que es un derecho de la mujer a optar por un aborto terapéutico, porque ese caso, si bien era anencefalia, dadas las condiciones, correspondía a un aborto terapéutico porque estaba afectada su salud mental. Y ya Marta le ha explicado muy bien cómo la malformación congénita puede dañar la salud mental de una persona. Es que yo no puedo imaginarme que le digan a una persona, a su vez se ha morido, que tiene encefalia. Encima, esa encefalia puede dar hidramnio, puede dar preeclampsia, puede dar muerte de la mujer, etc. ¿Y uno le permite seguir? No entiendo. Ese es un tema muy difícil. Sí, Marta, no sé si tú tienes que agregar a eso, pero la verdad es que es bien complicado. Sí, ciertamente, es muy, muy difícil fue la situación, solamente que creo que el parto al final fue en el mismo hospital Loaiza, yo no recuerdo que haya sido... No, fue en el instituto. Fue en el instituto porque, sí, Quique fue en el instituto. Ese caso lo tengo bien seguido. Escucha En la la maternidad de Lima. Escucha En la la maternidad. Sí, yo he ¿Qué visto a dices? esa paciente después porque quedó muy mal. Y ella me contó todo el tema, cómo había sido en el hospital Loaiza y cómo iba todas las madrugadas a darle de lactar. Y 1, 2, 3, 4 días, y al quinto día el portero le dijo, por gusto vienes, el bebé ya se murió. Sí. Fue una situación verdaderamente espantosa. Pero Sí. pienso que lo que sacamos de ahí, que es más importante, es que cada uno de nosotros es responsable finalmente por sus actos y todos estamos obligados a conocer la ley para no hacer daño. No podemos escudarnos en que mi asesor me dijo. Y también las personas, las mujeres sobre todo, estamos obligadas a conocer cuáles son nuestros derechos para que los podamos exigir y hacerlos valer. Como ha dicho, por ejemplo, Enrique, si la Junta Médica por alguna razón no considera que se amerita, tienes derecho a la reconsideración y debes pedirla. Las mujeres tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y también los prestadores de salud tenemos que saber qué terreno pisamos para no dañar a nuestros pacientes, a veces con buena intención, pero igual dañarlos. Exactamente, sí. Hemos avanzado con esto porque antes era muy poco, casi ningún hospital, sobre todo los de las regiones, brindaban el acceso al aborto terapéutico, pero ahora lo está haciendo el Hospital Santa Rosa de Piura, el Hospital Regional de Loreto, el Hospital Regional de Pucallpa, también acá en Lima el Hospital María Auxiliadora, está queriendo hacerlo el Hospital Nacional 2 de Mayo. Entonces, poco a poco, lentamente se está avanzando, pero es importante que la población conozca sus derechos para poder ver cómo dirige una solicitud de aborto terapéutico y cuáles son las causas que podrían ser. Hace 2 días me llamaron, una paciente me dice, doctor, yo estoy con insuficiencia renal crónica y me tienen que hacer un trasplante renal. Hace 4 años estoy esperando el trasplante renal y por esas cosas del destino me quitaron la T de cobre que ya tenía y pum, y salió embarazada. Entonces, eso, por ejemplo, nunca debe haber sucedido. O sea, el médico que le está viendo nunca le debe haber quitado la T de cobre, porque si está esperando un trasplante de riñón, no pueden hacer eso. Es un grave error que cometieron, la mujer salió embarazada y ahora el médico que le atiende, el nefrólogo, le dice, no, que ella puede continuar su embarazo, pero hay que hacer diálisis todos los días y va a terminar bien el embarazo. Pero esa es una situación, pues imagínense, todos los días a que le hagan una diálisis, porque tiene un problema de insuficiencia renal. ¿Y qué pasa si encuentran un donante en este momento? No le van a poder hacer ningún trasplante mientras ella esté gestando. Entonces hay que ver todas esas cosas, o sea, no es solamente ver una. Y esa es una, ustedes han visto, es una causa justamente para acceder a un aborto terapéutico, la insuficiencia renal crónica. Así que eso lo ha presentado el doctor Ayala, así que yo creo que ahí falta mucho conocimiento de parte de los médicos y del personal de salud, especialmente en salud. Ahí casi nadie quiere hacer nada, no quiere mover ni un solo dedo en lo que se trata del aborto terapéutico. Todos los casos de salud terminan justo en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Eso lo puede decir el doctor Ayala con mucha claridad. No sé si quiere decir algo ya para terminar, Félix. Solamente recordar que
la mujer tiene su derecho, ¿no? Derecho, y se debe respetar a la mujer la autonomía, la decisión de la mujer, justamente si está con riesgo su salud física, salud mental, hay que respetar y efectivamente ya tenemos esta norma técnica de aborto terapéutico del año 2014 y todavía en nuestro país, en las regiones, se está aplicando muy lentamente y eso creo que no debe ser. En Lima, el Instituto Materno Perinatal, fíjate, la casuística que presentamos pues, va avanzando y todos nos manda a nosotros, pero eso no debe ser, sino que también en las regiones, en todos los centros de salud, ya debe respetarse el derecho de la mujer por ser pues parte del derecho humano, ¿no? El aborto terapéutico. Gracias, sí, Miguel. Porque acá hay una pregunta, solamente quería... Sí, sí, adelante, Miguel. Bueno, este es un tema de abogacía por el aborto terapéutico, pero no debe dejar de recordarse dos cosas. Uno, que si no hubiera un embarazo, no habría el aborto terapéutico. Y dos, entonces, esto no lleva a la prevención. Si bien esto es para el aborto terapéutico, los jóvenes de Interquorum deben saber que existen métodos anticonceptivos que pueden prevenir, ya lo mencionó el doctor Guevara con el tema de la insuficiencia renal, el uso de un dispositivo intrauterino. Es un método anticonceptivo que podría haber prevenido este aborto posible terapéutico. Entonces, quería señalar que dentro de los métodos anticonceptivos también está la anticoncepción oral de emergencia. En estos momentos hay un grupo religioso que está objetando que se distribuya la anticoncepción oral de emergencia en los hospitales del sector público, y esto está por definirse en el Tribunal Constitucional. Por enésima vez este problema. Entonces, hay grupos conservadores que se oponen incluso a la prevención del embarazo no planificado, dentro de ellos al uso de la anticoncepción oral de emergencia en hospitales del sector público. Y lo traía a colación, Quique, solamente no es un tema político, pero sí hay que situarse en el contexto, que los candidatos que han, para esta segunda vuelta que tenemos que elegir, ninguno de ellos habla de derechos sexuales y reproductivos, ninguno de ellos habla de educación sexual, ninguno. Ambos hablan de irse contra la inequidad de género, contra la equidad de género, hablan irse contra el tema del aborto terapéutico, porque la verdad ambos están en contra de derechos que se han ganado, derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ya no es solamente mirar qué vamos a hacer hacia adelante para avanzar, sino hay que mirar qué vamos a hacer como jóvenes, ustedes, nosotros, de acuerdo a la nueva clasificación que ha salido por ahí, somos edad media, no somos tan viejos, pero bueno. Tercera edad. Edad media, no, ya no, pues ahora ha surgido la edad. Pero, ¿qué vamos a hacer para que no se vulneren los derechos hacia adelante? O sea, para no retroceder. Hay que mirar ya no solo cómo avanzar, sino cómo no retroceder en estos 5 años que vienen adelante, porque hay una gran amenaza de irse contra los derechos sexuales y reproductivos. Nada más que... Muy bien, había una última pregunta que también creo que ya la hemos respondido. Es que lo que pasa es que la salud mental no ha sido lo suficientemente trabajada ni reconocida por todo el personal de salud. A nosotros en la Facultad de Medicina nos hablaron muy poco sobre salud mental, hay que ser muy realistas. Y entonces eso lo hemos ido aprendiendo en el camino. Y ha avanzado mucho toda la parte de psiquiatría, donde se habla mucho sobre salud mental. Ustedes han visto todo el panorama extenso que tiene la salud mental, eso lo puede decir mejor Marta, pero hemos ido aprendiendo de que hay mucho daño en la salud mental en las personas, muy especial de las mujeres cuando están embarazadas. O sea, se afecta bastante la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Es justamente capacitar a todo el personal de salud, especialmente los médicos y tanto ginecobstetras como no ginecobstetras, para que sepan de que existe alteración o afectación de la salud mental en diferentes casos, no solamente casos de violación, sino todo lo que ha mencionado Marta, ¿no? Todo lo que pasa durante su vida, desde que nació, inclusive desde intraútero, todo lo que ella ha pasado.
Entonces, ese es un poco lo que tenemos que hacer. Por eso justamente estamos reunidos, para que ustedes sepan que existe todo eso. Eso no es ciencia ficción, nada. Esa es una cosa real. Y eso está del año 1947. Fíjense, después de la Segunda Guerra Mundial, dice bien claramente que el estado de salud es el buen bienestar físico, de salud física, mental y social. Eso es el estado de salud. No sé si Marta quieres agregar algo más de eso, porque dicen que tenemos que hacer para que el actual panorama de, por ejemplo, las mujeres violentadas, se les permita el aborto para salvaguardar su salud mental. Bueno, creo que es muy importante recordar que todos y todas tenemos derecho al bienestar. Tenemos derecho a la salud y la salud es bienestar. ¿Y por qué defendemos la salud mental de las mujeres y de los hombres? Porque todos tenemos que vivir vidas dignas y sin salud mental no puedes tener una vida digna. No es suficiente estar vivo y después ser como una heroína, ¿no? En el Perú le damos mucha importancia a esa señora que cruzó la cordillera con el bebito en brazos. Eso es un horror. Nadie tendría que aplaudir una cosa así. Y cuando hablamos de la niña de 14 años que tuvo el hijo y terminó el colegio a los 30 y después a los 45 ya tuvo su tiendita propia y es una heroína. No es una heroína, es una víctima. Las mujeres tenemos, como los hombres, derecho al bienestar y a tener vidas productivas. Entonces, tenemos derecho al uso de métodos anticonceptivos que sean eficaces y si los métodos no están disponibles o fallan, tenemos que tener el derecho al aborto. En el Perú todavía estamos en el capítulo de aborto solamente para proteger la vida y la salud. Y la parte de proteger la salud es la parte donde tenemos que ponernos muy activistas y muy despiertos. No tenemos que esperar que la mujer esté al borde de la muerte, sino, como dice el código, evitar en su salud un daño, que quiere decir actuar antes que se produzca el daño. Y como ha dicho Miguel, todo esto se puede prevenir si es que somos muy cuidadosos en brindar métodos anticonceptivos oportunos, adecuados, aceptables a todas las mujeres. Todas las mujeres tienen derecho a ejercer su sexualidad y no deben poner en riesgo ni su vida ni su salud por ello. Muchas gracias, Marta. Yo creo que el tiempo ya nos está ganando. Yo quisiera agradecer mucho la participación de todos nuestros ponentes por las excelentes ponencias. Creo que queda claro que el aborto terapéutico es un procedimiento que es totalmente ético, es legal y que además es un derecho de las mujeres. Y por otro lado, entender que no es solamente cuando está en riesgo la vida o la salud física, sino también la salud mental. Entonces yo les agradezco a Interquorum, a todos los participantes por haber promovido esta reunión y seguramente que habrán otras reuniones más y cualquier consulta, nosotros estaremos llanos a contestar desde la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología en este proyecto que desarrollamos a través de la FIGO. Muchas gracias y creo que Maribel va a hacer el cierre final de esta reunión. Gracias. Muchas gracias, doctor Guevara, por el pase. Bueno, en nombre de la red Interquorum Nacional y en el marco del proyecto Jóvenes por los DSDR, se agradece la participación a cada uno de los especialistas que nos han acompañado esta noche, agradecer su predisposición, el material y también porque han realizado ponencias que realmente han sido comprensibles para todos los jóvenes que estamos participando de esta sala de Zoom. Y bueno, realmente es indignante, ¿no?, que desde 1924, pese a que el aborto terapéutico es reconocido de manera legal en nuestro país, pues en pleno siglo XXI seguimos luchando por un derecho que ya ha sido reconocido. Y bueno, también agradecer la participación de las redes Interquorum que nos han acompañado hoy, a los chicos y chicas de la red Interquorum Apurímac, la red Interquorum Ucayali, la red Interquorum Madre de Dios. Comentarles también que desde la red Interquorum se ha impulsado lo que ha sido la petición para exigir el protocolo de aborto terapéutico. Seguro ya ahorita René les va a pasar el link a través del chat. Y también, por favor, se les pide que puedan llenar el formulario para saber cuánto han aprendido en esta sesión. Bueno, doctor, esperamos contar en otra oportunidad también con vuestra presencia para poder seguir
alimentándonos de todo esto, ya que una sesión no es suficiente. Y bueno, gracias. Terminar diciendo que es hora de otra historia.